¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí sus amigos el doctor Claude Alain Père, su programa Salud y Mujer en Lucero de Mediodía Online. Antes que nada quisiera saludar a todas nuestras amigas del alma en el estado bellísimo de Veracruz, en el país México, sobre todo Itza y muchas que no quisiera nombrar porque no me acabo la lista, pero en Itza un cariñoso y muy fuerte abrazo. A nuestras amigas entonces en Córdoba, en Orizaba, en Fortín de las Flores y en el bellísimo puerto de Veracruz. Nuevamente las felicitamos por el que pasó recientemente Día de las Madres, que habíamos quedado ya, que ese día era todos los días es de ustedes, queridas amigas. Quisiera en este programa hacerlo un poquito diferente y finalmente tratar de contestar al aire, tal cual me lo han pedido algunas preguntas. Vamos empezando pues, ¿qué es la salpingo-ovariolisis? Y después de practicar esta cirugía, ¿qué posibilidades tengo de fertilidad? Bien. Dentro de lo que nosotros consideramos como la cirugía reproductiva, cuya finalidad es preservar y o restaurar la función reproductiva de la mujer y del varón también, por cierto, consideramos ante todo un grupo de procedimientos. La miomectomía, que sería la remoción, la extirpación de miomas dentro del útero. La fimbrioplastia, o sea, arreglar o volver a darle su forma anatómica a la fimbria, que es la porción distal de la trompa de falopio, para que ésta tenga nuevamente su movilidad y pueda adosarse al ovario en la zona que se va a producir la ovulación, la liberación del óvulo. En la fimbrioplastia generalmente lo que hacemos es restablecer la apertura distal, haciendo una incisión en cruz, una fimbrioplastia con técnica de Brua o alguna modificación de la misma, y tratamos de evertir los bordes. No se usan puntos de sutura. La salpingoneostomía o recanalización tubaria muchas veces es restablecer la permeabilidad de las trompas mediante una técnica microquirúrgica que antes se hacía en cirugía abierta, obviamente, insisto, con técnica microquirúrgica, con lupas, y hoy se hace mediante laparoscopía, igual respetando la técnica microquirúrgica, gracias al instrumental diseñado primeramente por el doctor Charles Coe y quienes han seguido ese movimiento. Claro, hay una gran polémica hoy en día si es mejor hacer una recanalización tubaria o bien directamente un procedimiento de reproducción asistida. Yo creo que tiene su indicación muy precisa, escogiendo a las pacientes, y sí es válido en una sola corrección quirúrgica en vez de un intento tras otro de reproducción asistida. Claro, la polémica está abierta y según la escuela y según la habilidad y el entrenamiento de cada quien, posiblemente sea la disyuntiva aún persistente. En cuanto a la salpingo-ovariolisis, tema de la pregunta, concretamente, esta consiste en liberar todas las adherencias que unen estructuras del hueco pélvico entre sí. Por ejemplo, tejido cicatricial o tejido que es resultado de una respuesta inflamatoria alterada o exagerada, va a ir adosando, pegando literalmente las trompas con el ovario, estos a su vez con el útero, asas intestinales, hacia la pared de la pelvis. Entonces, nuestra función es restablecer siempre la anatomía normal. Y para eso podemos utilizar diferentes tipos de energía láser o bien energía monopolar, con un alto wattaje. Y se va restableciendo, se va disecando lenta, progresiva y muy cuidadosamente todas las estructuras que han estado adheridas entre sí para que finalmente se restablezca totalmente la anatomía normal, que las trompas sean móviles, que no haya tejido que esté envolviendo literalmente al ovario y de esta forma no nos permita que el ovario pueda ovular y que la fimbria se adose a esta zona en especial para poder aspirar literalmente el óvulo recién liberado. Entonces es un procedimiento muy muy importante, en realidad es de los procedimientos más comunes en cirugía reproductiva, alrededor de 1/3 de los procedimientos totales, siendo por laparoscopía, lo ideal hoy en día. Y existen técnicas para
que de esa forma, haciéndolo cuidadosamente, también con una constante, continua irrigación de los tejidos, se preserve y se restablezca la anatomía que es de esperarse para tener una buena función reproductiva. ¿Qué esperar en cuanto a la fertilidad? Pues obviamente si la cirugía ha sido exitosa, como es de esperarse, realmente es una cirugía sencilla, muy laboriosa, en verdad sí es muy laboriosa, pero es sencilla. Los pasos están perfectamente a la vista y vamos progresando paulatinamente para restablecer, primero de un lado y después del otro, la funcionalidad. La probabilidad de fertilidad pues es muy elevada cuando se ha hecho un procedimiento de manera correcta. También viene otra pregunta de otra paciente: ¿cómo debo prepararme yo antes de que se me practique una salpingo-ovariolisis? Bueno, como cualquier procedimiento quirúrgico, y muy especialmente aquellos que son por vía laparoscópica, se tiene que hacer una buena y cuidadosa preparación del colon. También es importante entender los alcances del procedimiento en sí. Bueno es confirmar la causa o causas que hayan creado ese proceso de adherencias laxas y o rígidas. Laxas se pueden separar sencillamente con el instrumental, las vamos separando, no ofrecen mayor resistencia, pero en algunas ocasiones encontramos adherencias realmente rígidas, donde tenemos que estar utilizando el corte frío y el corte con energía, a fin de que se pueda liberar de manera muy cuidadosa las estructuras que han sido anormalmente adosadas una con la otra. Prepararse pues mentalmente, saber, insisto, los alcances del procedimiento. No hay un 100% de éxito, pero sí es muy cercano al 90%. Raras veces encontramos estructuras que han sido realmente más allá de la destrucción visible, donde también tenemos destrucción y alteraciones en su fisiología, sobre todo cuando hablamos de las trompas de falopio. Ciertas infecciones, generalmente causadas por bacterias como Mycoplasma aureolithicum, Chlamydia trachomatis, antes era más común encontrarnos con gonorrea, gonococo. Estas infecciones tienen la desagradable capacidad de destruir literalmente la funcionalidad de la trompa, puesto que van aplanando las estructuras ciliares mismas que se encargan del transporte del ovocito, del óvulo pues fecundado, y entonces pues aunque se aparentemente restablezca la normalidad de la trompa en su integridad digamos visible, la función de la misma puede estar en ocasiones severamente comprometida. Y esto obvio es que va más allá del alcance del simple procedimiento operatorio. Obvio es que también complementamos siempre ese tipo de procedimientos con la comprobación de la permeabilidad de ambas trompas, utilizando lo que se llama la percromotubación. Utilizamos una solución muy diluida de algún colorante vital, azul de metileno, violeta de genciana, en ocasiones rifampicina, y muy diluido lo inyectamos a través del cuello, del útero, del cervix uterino, va llenándose la cavidad uterina y a su vez va, cuando hay una buena permeabilidad, va desarrollándose su avance poco a poco a través de la trompa de falopio y se ve, se comprueba física y visiblemente pues, cómo sale ese líquido ya colorado a través de la fimbria, la porción distal de la trompa. Entonces, toda esta serie de eventos nos permite efectivamente tranquilizar a nuestra paciente, le enseñamos el video del procedimiento y se pueden hacer en ese momento más preguntas, ¿sí?, que serán contestadas debidamente por su cirujano. Realmente es un procedimiento que ya lleva muchísimos años llevándose a cabo, más de 30 años fácilmente, y que tiene muy buenos resultados y está al alcance realmente de todo cirujano laparoscópico, con un entrenamiento suficiente, con muchas horas de vuelo, por así decirlo, con mucha casuística y obviamente con resultados que así lo confirmen.
no solamente hablar de lo que uno hace, puesto que hay mentiras que figuran y figuras que mienten, sino realmente con base en hechos, con base en resultados, que es lo que a ustedes como pacientes, en última instancia, realmente les interesa, y a nosotros como cirujano también. ¿Sí? Entonces, tranquila, seguramente está en buenas manos con su cirujano y le va a ir muy bien, para que esté en verdad confiada que le van a ofrecer un excelente resultado. No se vayan, regresamos pronto con más preguntas. Estamos aquí para servirles, su amigo el doctor Claude Alain Père-Serrier, y ya saben, en su programa Salud y Mujer, todos somos amigos. Dios los bendiga. Muy bien, nuevamente aquí con ustedes sus amigos. Y aquí estamos para seguir contestando algunas preguntas. Nuevamente, una paciente nos pone, me practicaron una histerosalpingografía, pero fue extremadamente dolorosa. Me gustaría saber cuál fue la causa. Dentro de los estudios, del protocolo de estudio para la pareja infértil, está un estudio que tiende, valga el pleonasmo, a ir cayendo cada vez más en desuso. La famosa histerosalpingografía, durante la cual se fija un instrumento que nos permite instilar, inyectar una solución con un medio de contraste a través del cuello. Se coloca entonces una cánula, la que se va fijando al cuello, al cérvix, y después se realiza una comprobación radiológica. Es un estudio radiológico en el cual estamos inyectando un medio de contraste. Hay diferentes tipos de medios. Tratamos de utilizar aquellos que sean cada vez menos agresivos, que tengan menor posibilidad de reaccionar de manera inadecuada a la paciente, o sea, de provocar reacciones alérgicas. En ocasiones pueden ser muy severas, con algunos medios yodados que ya antaño se usaban, hoy en realidad prácticamente han desaparecido. Y lamentablemente, si se ejercía una presión demasiado fuerte, y cuando la trompa o las trompas estuviesen obstruidas, ocluidas, entonces aumentaba todavía mucho más la presión dentro de la cavidad uterina y dentro de la misma salpinge, provocando un dolor sumamente intenso, sumamente intenso. En ocasiones se podía inclusive observar casos de choque por el dolor, choque neurogénico. Obvio es que en el tiempo se ha estado observando mucho esto, la técnica se ha depurado, los medios radiopacos son menos agresivos y generalmente la persona que lo está realizando es un ginecólogo o bien un radiólogo entrenados, y estamos viendo con un control que se llama fluoroscopía, estamos viendo en tiempo real cómo va poco a poco llenándose la cavidad y se empieza a diseminar el medio radiopaco hacia las trompas, y cuando todo nos va bien, entonces atraviesa la porción distal, la porción fimbrial, y se esparce un poco de ese líquido, de ese medio de contraste, dentro del hueco pélvico. Se toma una radiografía de control, la placa de Cote, y después podíamos comprobar efectivamente hubo permeabilidad. Bien, realmente hoy tenemos otros métodos mucho menos agresivos, como les platicaba durante una laparoscopía, podemos realizar una percromotubación, y esto es mejor tolerado para la paciente.
En el caso concreto de esta pacientita que tuvo extremo dolor, es de suponerse que tenía o bien se pasó muy rápido el medio de contraste, o en realidad tenía realmente la oclusión tubaria bilateral. Lo mismo, se aumentó la presión intratubaria y el dolor fue intenso. Lamento que haya pasado por esa experiencia desagradable. Otra de las preguntas de un programa previo en relación a la endometriosis. La endometriosis realmente es un flagelo del siglo XXI. Aqueja prácticamente a 1 de cada 5 mujeres, cada vez a edades más tempranas, e inclusive estamos viéndolo en jovencitas de 12 a 19 años, hasta en un 20%. Es demasiado frecuente y demasiado grave para que no le demos la importancia trascendental que tiene esta patología para las mujeres hoy en día. La endometriosis, ¿se acuerdan que lo hemos definido hace unas semanas como una enfermedad quirúrgica? Requiere un tratamiento quirúrgico exclusivamente. Tiempo antes estábamos todavía buscando opciones, intentando resolver los puntos cardenales, que eran básicamente el dolor y la infertilidad resultante. Por lo tanto, muchas pacientes llegaban a la clínica, al consultorio, refiriendo o lo primero, dolor, o bien su deseo de un embarazo. Se entiende que aquellas que acudían con deseo reproductivo solían llegar ya en la 4ª década de la vida, generalmente de los 30 años en adelante. Es el promedio en México. Esto varía, obviamente, de país a país, de continente a continente, por múltiples razones que no son el tema de la plática. Entonces, dentro de los intentos que hacíamos 3 décadas antes, y tal vez un poquito inclusive más, era buscar opciones no quirúrgicas. No entendíamos bien el problema, teníamos conceptos que hoy en día han sido totalmente refutados, y consideramos que al suprimir la menstruación, alterando y modificando el ciclo menstrual, de esta forma podíamos contener, pensábamos que inclusive curábamos la enfermedad, lo cual es una enorme falacia. Esto no es cierto, pero sí podíamos contener aparentemente el síntoma dolor. Y entonces dábamos toda la gama de medicamentos que ustedes se podrán imaginar, desde medicamentos específicamente para el dolor, analgésicos, algunos medicamentos para evitar las contracciones, los espasmos uterinos, medicamentos dirigidos contra las prostaglandinas, medicamentos de todo tipo, hasta que llegamos a la gran familia de medicamentos que podían en realidad bloquear totalmente, inhibir totalmente el ciclo menstrual actuando a nivel central, o sea, provocar un estado parecido a la menopausia. Suprimíamos la menstruación, venía un climaterio, una menopausia ya sintomática, muy sintomática para la paciente, y dábamos 3 meses, 6 meses, había quien daba hasta 1 año. Obvio es que a las pacientes les iba bastante mal. Tenían todos los efectos adversos de estos medicamentos, incluyendo osteoporosis, riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. El medicamento que viene aquí dentro de la pregunta, vamos a mencionarlo como su nombre genérico, el Danazol. La señorita me pone aquí Ladogal. Ante el diagnóstico de endometriosis me recetaron Ladogal. ¿Existe algún riesgo al tomar este medicamento? Bueno, el riesgo principal es que no le va a curar el problema. Insisto, la endometriosis hay que considerarlo como una enfermedad, como de hecho un grupo, 3 etapas de una misma enfermedad considerada como enfermedad endometriósica hoy en día. Ya no hablamos de endometriosis, tendemos a utilizar esa nueva terminología, y en realidad desde la etapa superficial, la más visible, la menos preocupante tal vez, hacia una etapa de endometriosis que afecte realmente
forma casi exclusiva el ovario, causando el endometrioma ovárico, que este se ha relacionado ya cada vez más con cáncer de ovario, algunas formas de cáncer de ovario, hasta el temor o la tragedia máxima para ustedes, mujeres, y para nosotros, médicos también, trabajando con endometriosis, que es la endometriosis infiltrativa profunda, donde ya está afectando órganos profundos de la pelvis, el tabique rectovaginal, el tabique vesicouterino, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto hace que en realidad, cuando platicábamos de dar ese medicamento, fue en un tratamiento ya de antaño, lo podemos considerar como algo que hoy en día no sería la primera opción en realidad. Y bueno, los riesgos es que primero la evolución del problema siga, segundo, que se pierda tiempo, y el tiempo en esta patología es sumamente importante. Una vez confirmado el diagnóstico, se tiene que dar el tratamiento correcto, que es quirúrgico, quitar todas las zonas que estén afectadas por la enfermedad y posiblemente, si es válido, dar entonces un tratamiento complementario médico para optimizar el resultado de la cirugía, que digamos limpió todas las zonas afectadas de tejido que contenga células endometriales. Tenemos que entender que esta enfermedad es peculiar en su evolución. Es tejido que se origina en el útero, la capa endometrial, que por alguna razón, y hay 3 explicaciones comúnmente aceptadas hoy en día, se llega a implantar, se llega a encontrar en otro sitio del organismo y se implanta. Se queda ahí, se desarrolla, se reproduce y cada mes va a estar sangrando. Aunque esté fuera del útero, va a estar sangrando y por lo tanto va a causar los depósitos de hierro, de hemosiderina, una respuesta inflamatoria severa, en ocasiones extremadamente severa. También es importante porque hay mucho que todavía no hemos podido dilucidar. Concretamente, hay pacientes que tienen, cuando realizamos una laparoscopía, prácticamente todo hueco pélvico afectado. Encontramos con una pelvis llamada congelada, pero estas pacientes no han tenido jamás dolor. Y otras pacientes con lesiones mínimas, como lo podremos comentar un poquito más adelante, que mes tras mes están padeciendo dolor muy intenso. No se vayan, seguiremos con ustedes contestando sus preguntas. Su amigo el doctor Claude Perserier, en Salud y Mujer. Regresamos pronto con ustedes después de este breve corte. Hola, aquí estamos de vuelta y siguen entrando preguntas, entonces no quiero dejar ninguna sin contestarles para no fallarles a ninguna. Sigue otra pregunta. ¿Endometriosis es igual a cáncer seguro? En realidad, no.
si me malinterpretaron o si yo me expresé de forma inadecuada, no. Se han visto, sobre todo, disculpen, de 15 años a la fecha, que se ha asociado algunas formas de cáncer de ovario, específicamente de ovario, con la endometriosis ovárica, con el endometrioma, ¿sí? Pero de ahí a decir que la enfermedad en sí nos conlleva un cáncer siempre, no es cierto, ¿de acuerdo? Claro está que aquella paciente que ha sido operada de endometrioma ovárico, con toda seguridad va a estar en un plan, su médico la va a estar viendo, con un seguimiento probablemente cada 6 meses. La mejor opción es un ultrasonido transvaginal de alta resolución. Entonces no se preocupen, no es igual a cáncer, afortunadamente, aunque se comporte como un cáncer. Nace en un lugar, se implanta en otro, se reproduce en otro. Pero insisto, no es igual a cáncer. Perdón. Aquí también, endometriosis es igual a tener que quitar el útero y los ovarios. Definitivamente no es cierto. Se han visto pacientes, y cada vez más numerosas, lamentablemente, que a quienes se le han realizado una esterectomía, se ha extirpado el útero, pensando que de esa forma se iba a controlar, y no es cierto, definitivamente que no. Los implantes que han sido ya localizados a distancia, mientras no se extirpan, el problema va a seguir. ¿De acuerdo? Y, perdón, al quitar los ovarios vamos a provocar también trastornos severos en estas pacientes, puesto que vamos a producir una castración quirúrgica y vamos a adelantar en muchos años lo que sería la menopausia. Vamos a provocarles una menopausia artificial y con ello toda una serie de trastornos a nivel hormonal, y posiblemente hayamos hecho más daño que ofrecer realmente un beneficio. Se tiene que individualizar cada decisión quirúrgica, cada paciente, insisto, es única y no podemos generalizar en forma alguna. Muchas veces, insisto, la solución no va a ser realizar histerectomía, y hay que tenerlo muy presentes. ¿De acuerdo? Podríamos inclusive empeorar las cosas en algunos pacientes. Bien. Otra pregunta: ¿por qué el primer día de la menstruación el abdomen se distiende? Bueno, existe una entidad ya muy conocida de todas ustedes, que muchas jovencitas inclusive experimentan como un balde de agua, no fría, sino más que helada, porque empiezan a menstruar, presentan su menarca, a la edad que sean, 10, 9 años, 12 años, a veces un poco más tarde, es variable, hay muchos elementos que pueden modular la presencia de dicha primera menstruación de la menarca, y ello hace que se acompañe con muchos cambios a nivel del organismo. En ocasiones va a haber una congestión, una alteración en cuanto a la circulación venosa dentro de la zona que rodea el útero, y se va realmente a provocar una retención transitoria de sangre. Esta a su vez puede producir una respuesta hacia los órganos y las estructuras que están cercanas, sobre todo a nivel intestinal, que es muy sensible, y esto hace que finalmente tengamos una gran distensión abdominal. Sobre el día de la menstruación empieza a haber eliminación del flujo menstrual, y con ello se empieza a descongestionar, por así decirlo, y suele desaparecer tanto la distensión como las molestias en abdomen y también a nivel de los pechos, del busto. Por lo mismo que hay retención de sodio, hay retención de agua, y todo el organismo se puede ver aumentado de tamaño. Los pechos son muy sensibles, y para algunas mujeres el dolor, la mastodinia o la mastalgia premenstrual es uno de los puntos cardenales que la obligan a acudir a consulta, buscando una respuesta. Y claro, para ello hay muchísimas opciones. Se recomienda el uso de analgésicos, ciertos muy específicos. Otras opciones son reducir la ingesta de sal, por lo mismo que hay de por sí retención de sodio, por lo tanto de más agua. Reducimos la cantidad de sal que se ingiera. Se eliminan ciertas sustancias conocidas como
metilsantinas que se encuentran, por ejemplo, en la margarina, en algunos helados de manteca, etcétera. Disculpen. Y también los refrescos de cola, la cafeína, la teína, todas estas sustancias que pudiesen detonar o incrementar inclusive las molestias del llamado síndrome de tensión premenstrual. Es muy importante entender que no se va a presentar igual en todas las mujeres. Algunas mujeres, la mayoría creo yo honestamente, presentan esas molestias 3, 4 días previos a que se inicie en sí su menstruación. Pero hay algunas mujeres que prácticamente desde 2 semanas antes ya están presentando esa sintomatología tan molesta, tan desagradable y en ocasiones tan dolorosa verdaderamente. Entonces, eso es lo que está pasando. Y al restablecerse el flujo vascular, o sea, la circulación venosa normal, a nivel de hueco pélvico, a nivel uterino, entonces se entiende que ya se descongestiona todo, se restablece la normalidad circulatoria y con ello esa irritación a distancia también disminuye y se normaliza todo. Espero que haya sido concretada esa respuesta también. Más sobre endometriosis. ¿Qué hacer con el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico pensábamos, y creo que hay que insistir mucho en ello, tiene que ser confirmado por una toma de biopsia en una laparoscopía, confirmar gráfica y también desde el punto de vista patológico que tenemos efectivamente tejido endometrial fuera de su sitio de origen. Es la única manera de demostrar a la paciente que estamos hablando realmente de esto, enfermedad endometriósica o endometriosis. Una vez hecho el diagnóstico, obvio es que se tiene que clarificar el alcance y la evolución natural de este problema. Cuáles son las zonas y las implicaciones que se van a ver afectadas y por lo tanto, ¿qué deriva, sobre todo a nivel de fertilidad? Hace un ratito entró una pregunta que si había un riesgo de cáncer. Ya vimos que no es así. Específicamente en el área ovárica exclusivamente hay que estarle dando el riguroso seguimiento que se impone. Consideramos que una vez confirmado el diagnóstico, esta paciente debe ser sujeta en manos expertas a un tratamiento donde se extirpe absolutamente todas las zonas que estén alteradas, afectadas o realmente esté dando problemas. Recuerden ustedes lo que decíamos hace unos minutos. Hoy por hoy estamos considerando tratamiento bajo 2 primicias. Cuando exista dolor o bien cuando la paciente acuda por infertilidad. Fuera de ello, consideramos que no es prudente empezar a realizar procedimientos en ocasiones sumamente agresivos, cuyo beneficio va a ser más que dudoso. Hace un par de semanas estábamos en un congreso en México, donde un querido amigo y maestro, el doctor López Cepeda, mencionaba de una paciente que ya llevaba 14 intervenciones, 7 laparoscópicas y 7 abiertas. Realmente esta paciente ha vivido el infierno de la endometriosis. El infierno de estar referida de uno a otro, en ocasiones en manos realmente muy capaces, pero aún así no se había podido realmente, en verdad, resolverle el problema a esta paciente. Se atendió en Guadalajara, en la clínica de endometriosis, todo salió muy bien, afortunadamente, y creo que es la mujer más feliz. Así quisiera que todas ustedes, todas las pacientes, estén atendidas en manos expertas con un buen conocimiento de causa, con realmente experiencia quirúrgica, sin temor, porque hay que tener la capacidad de entrar a las zonas más peligrosas de la pelvis, entrar al retroperitoneo, disecar cuidadosamente las estructuras y realmente erradicar todos y cada uno de los implantes que tengamos que encontrar y resolver. Problema importante. Muchas veces la paciente acude al consultorio, tiene sintomatología que nos orienta hacia esa patología, hacia la enfermedad endometriósica,
su historia clínica, interrogatorio dirigido muy intencionalmente, así nos lo va confirmando. Tiene problemas para evacuar durante el periodo menstrual. Tiene en ocasiones orina sanguinolenta durante el periodo menstrual. Obviamente nos orientan a situaciones de endometriosis infiltrativa profunda. Mandamos a un estudio de imagen después de haber hecho una buena revisión clínica, intencional, donde estamos revisando generalmente y le explicamos el porqué a cada paciente en el periodo menstrual, transmenstrual, y hacemos nosotros en el consultorio ultrasonido transvaginal y o transrectal complementario. Por favor, entiendan que esto es importante. Su médico se lo tiene que explicar por qué en estas condiciones, por qué con esta vía de abordaje. Y necesitamos otras imágenes. Entonces nos referimos con un radiólogo, pedimos una resonancia y a menudo se comunica con nosotros. El radiólogo nos dice, pues es que no encuentro nada, no hay nada. Y la paciente se va extremadamente decepcionada y se siente inclusive engañada, ¿por qué no decirlo? Por uno, y dice, ya ves, es que no tengo nada. Bueno, entonces explícame por qué la sintomatología, por qué los datos en la exploración, por qué esto y lo demás. Y realmente empieza la disyuntiva, el conflicto de muchas pacientes. Por aquí me dicen verde, allá me dicen rojo, ¿a quién le creo? Y se van lamentablemente, de manera cada vez más frecuente, por la opción que les conviene. Dice, pues mejor me voy por el lado rojo, que si ya no me operan. Lamentablemente se ha perdido más tiempo. Y le dan un tratamiento que hace que se pierda aún más tiempo. Siga avanzando su problema y su corrección va a ser cada vez más difícil. No se vayan, nos regresamos entonces con ustedes en un breve momento. Su amigo el Dr. Claude Persallé. Seguimos hablando de sus preguntas. Gracias. Hola, nuevamente con ustedes, su amigo el Dr. Claude Persallé. Llegan otras preguntas ya como que dándole la vuelta, un giro completo a esto, ¿no? 180 grados. Una señora, Miriam, me pregunta, mi bebé nació de 9 meses, todo muy bien, no hubo ningún problema en el embarazo, fue una operación cesárea porque tenía doble circular de cordón, y mi bebé nació llorando, respirando muy bien, ¿por qué lo pasaron a una incubadora? Bueno, yo creo que aquí es importante precisar los términos. Todos los bebés, sean pretérminos, de término o inclusive posttérminos, pasan a una cuna térmica. La cuna térmica es muy diferente a la incubadora. La cuna térmica es un aparato en el cual contamos en las salas de labor, de parto o de los quirófanos, para que la criatura esté en un ambiente térmico adecuado, que esté caliente. Recuerden ustedes que los bebés cuando nacen pierden rápidamente temperatura corporal, se pueden ir enfriando
Y esto acarrearía una serie de complicaciones que seguramente su pediatra les ha explicado. Cuando la criatura está delicada o presenta realmente patología, algunas afecciones muy especiales, entonces el pediatra o el neonatólogo que esté presente indicará que pase en una incubadora de transporte, así es un medio totalmente sellado, ¿sí? Donde se está dando aporte, funciones de aporte adicionales, ventiladores sobre todo, y pasará a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, son criaturas que requieren un apoyo especial. Recuperando en un bebé normal es una cuna térmica, insisto, es muy diferente, no se espanten, ¿sí? Y si tienen una duda, por favor, doctor, ¿es una incubadora, es una cuna térmica o por qué está en la incubadora? ¿Qué es esa incubadora? Para que no lo sorprendan y no se sientan agredidos. Sus bebés están bien, no te preocupes, Miriam, tu criatura está muy bien. Ya la vimos hace 8 días, así que no te preocupes, ¿sí? Insisto, cuna térmica es una cosa, incubadora es otra, ¿de acuerdo? Indicaciones de alarma. Bien. Cuando están ustedes acudiendo a control prenatal con su médico de confianza, su obstetra de confianza, que tiene una periodicidad cada 3, cada 4 semanas, si el embarazo tiene una evolución normal, es de bajo riesgo, o bien tal vez más frecuentemente si tenga un riesgo moderado detectado o inclusive sea un embarazo de alto riesgo, que puede ser cada 2 semanas, cada semana, a veces inclusive al final del embarazo puede ser 2 veces por semana. Bien. Se les dará una indicación. De hecho, recomendación sería que desde la primer consulta sepan ustedes que existe una serie de indicaciones de alarma, así le llamamos nosotros. Son elementos en los cuales hacemos todo un listado y se los entregamos. Ante la presencia de uno de estos, ustedes se comunican con su médico. ¿Cuáles serían principalmente? La presencia de dolor de cabeza, de estar viendo lucecitas, estar escuchando sonido de oídos, un tintido en el oído, ¿verdad? Que se vean estrellitas, se les nuble la vista, que tengan dolor en la boca del estómago, sobre todo hacia el lado derecho, que tengan algo muy importante, la capacidad de percibir una disminución o la ausencia de los movimientos de su bebé. Este es un punto sumamente importante, tal vez creo yo el más importante para ustedes mamás, futuras mamás, ¿sí? Porque ustedes en ese momento van a hablarnos de inmediato, ¿de acuerdo? Y podemos tomar la opción que corresponda y las más de las veces no va a pasar nada, afortunadamente. O bien, al estar teniendo lo que se llama una pérdida de agua, presentando sangrado transvaginal, ¿sí? Cuidado, de inmediato se comunican. Al iniciar con la presencia de contracciones uterinas. Y eso es muy importante tratar de diferenciar que es un movimiento fetal brusco en ocasiones, en el cual el movimiento puede ser tan fuerte, tan intenso, que provoque en realidad dolor, y dolor durante un buen tiempo. Y esto en comparación o como diferencia de actividad uterina. Las contracciones uterinas no están localizadas en una pequeña zona de su vientre, de su abdomen. El movimiento fetal brusco sí, sea un codazo, sea un rodillazo, ¿verdad? Sea una patada, son pequeñas zonas. Mientras que una contracción uterina se va a originar en la parte superior, la parte alta de su útero, y van a sentir cómo se va trasladando o descendiendo poco a poco, e inclusive se puede referir como dolor a nivel vaginal, cuando esté modificándose la longitud y la dilatación cervicales. Entonces no se preocupen, esas son las indicaciones de alarma, ¿sí? Y también, en lo personal les pongo a las pacientes, ante cualquier duda, por favor comuníquese. Yo comulgo con la idea de muchos amigos de que más vale 1000 llamadas en falso que una que no se hizo a tiempo por pena. Ay, ¿cómo voy a...? Si ya es bien noche, es de madrugada, ¿cómo? Pero si estará ocupado, mejor no lo molesto, me espero a la consulta.
En ocasiones esperar a la consulta, que puede ser entre varios días o semanas, y tenemos un problema. No tengan miedo, la comunicación con su médico es básica, es continua, estoy seguro que es perfecta, y con base en ello estarán ustedes seguramente interactuando constantemente con su médico y ante la menor duda, sobre todo aquellas de ustedes que están viviendo su primer embarazo, donde todo es nuevo, para ustedes, para sus parejas y en ocasiones para sus médicos también. ¿Por qué? Porque cada paciente es un reto en el sentido hermoso de la palabra, ¿no? Es la aceptación de un compromiso para que este evento salga lo mejor posible. Todos los bebés son valiosos, pero el bebé de uno tal vez lo sea un poquito más, en el sentido de que interviene una serie de fenómenos emocionales muy importantes, ¿no? Entonces recuerden ustedes, no permitan que la duda se les quede. Hablen con su médico, resuelvan en el momento que esto se presente. Y seguramente van a estar más a gusto y disfrutar cada vez más de la maravilla que es tener un bebé. Vivir un embarazo feliz, estar felizmente embarazados, ustedes y su pareja, y que nazca un bebé en las mejores condiciones posibles. Yo quisiera, amigas y amigos, me han pedido muchos programas y quisiera tratar de cumplirlos todos, ¿no? Uno de los temas que preocupa mucho es el tema de la andropausia, ¿sí? La menopausia o el cese de la disminución notoria de actividad hormonal, testosterona en los varones. Va a ser un tema interesante, claro. Y quisiera también aprovechar la oportunidad para adelantar un programa que hemos de tener, si nos es posible confirmarlo, parece ser que sí, con un excelente médico, medicina perinatal, ginecobstetra, perinatólogo y cirujano fetal. El doctor Antonio Méndez, que está ahorita en la ciudad de Querétaro, que nos ha contestado favorablemente a esta invitación. Estoy seguro que ustedes van a poder disfrutar de un excelente y maravilloso programa, contestando muchas dudas, ya que la cirugía fetal es hoy por hoy una realidad, ha salvado muchas vidas, tiene todavía algunas limitantes, algunos alcances todavía por mejorarse, pero créanme, es una maravilla poder hablar con un médico que se ha formado en Barcelona y que realmente ha aportado muchísimo a la población que está atendiendo hoy por hoy. Les deseo que tengan a todos una excelente semana. Nos veremos pronto en su programa Salud y Mujer. Soy su amigo, el doctor Claude Alain PSY, y por favor, me encanta que me estén bombardeando de preguntas. Se me hace una tónica muy interesante y ojalá pudiésemos contestarlas al aire en el momento que lleguen, seguir contestándolas. Les mando un abrazo, cariñoso saludo y un muy feliz recuerdo. Que sean siempre felices. Buen día. Hasta luego. Hasta pronto. Su amigo.